Dígame, Irene, el PSOE les ha recomendado a ustedes consultar a sus bases un posible pacto con ellos. ¿Ustedes estarían dispuestos a ello? Siempre consultamos, de hecho estamos muy orgullosos de haber introducido esa práctica en la vida reciente política de nuestro país y, por supuesto, o sea, consultamos el programa, consultamos nuestras listas para las elecciones generales, para todos los procesos electorales de estos años. Por supuesto que si hubiese un acuerdo en esta legislatura, nosotros tendríamos que someterlo a la votación, no de las bases del conjunto de la ciudadanía, porque en Podemos puede votar todo el mundo, y por supuesto que lo haríamos. No lo hemos podido hacer porque, por desgracia, pues el Partido Socialista ha decidido pactar con Ciudadanos y no apostar por un gobierno de progreso. ¿Hasta qué punto era postura o realmente estaban ustedes enfadados, molestos, cuando vieron que, paralelamente a la reunión que mantenían con ustedes, el Partido Socialista mantenía otra reunión a la que llegaba a un acuerdo que creo que en términos concretos era diferente al que hubieran llegado con ustedes? Creemos que al final el Partido Socialista no fue honesto. Nosotros siempre dijimos que nos daba igual que el Partido Socialista estuviese hablando con otras fuerzas y lo vemos bien en democracia. Ahora, una cosa es hablar con todo el mundo y otra cosa es intentar hacer dos acuerdos de gobierno a la vez en mesas diferentes y acuerdos que son excluyentes entre sí, porque el Partido Socialista y todo el mundo, cualquier ciudadano o ciudadana de este país, sabe que nosotros jamás vamos a poder entrar en un acuerdo que no hable de que hay que ir a Bruselas, pues bueno, a plantear una reducción del déficit a un ritmo más lento, o que nosotros nunca vamos a entrar en un acuerdo que siga, digamos, precarizando las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores y reduciendo los tiempos de despido, por despido, las indemnizaciones por despido, etcétera. Ellos lo sabían y por eso creemos que no han sido muy honestos. Nos llamaba la atención y nuestros economistas decían, narices, qué raro que llevemos unas cuantas horas de debate económico y que teniendo programas que parece que a priori pueden casar más o menos bien, tengamos tantas dificultades para entendernos con Jordi Sevilla. Y claro, un día después nos damos cuenta de que había muchas dificultades porque en la mesa de al lado estaban pactando con el señor Garicano una política económica contraria a la que ellos saben que pueden acordar con nosotros. Lo que pasa es que, Irene, yo según escucho de ese pacto a los dos firmantes, escucho cosas diferentes. Quiero decir, yo escucho como Ciudadanos dice que no se deroga esa reforma laboral, que hay algunos aspectos que sí son comprobados o no, y sin embargo el Partido Socialista insiste en que esa reforma laboral, que según el criterio de ustedes va en contra de los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, se deroga absolutamente. Así que yo no sé con qué quedarme. ¿Ustedes con qué se quedan de los dos? Nos quedamos con lo que pone en el papel, y lo que pone en el papel es que las indemnizaciones por despido se reducen cuando se trata de los contratos temporales y que además, bueno, se reducen mucho. De hecho, se elimina la causalidad para poder hacer un contrato temporal en lugar de uno indefinido. Todo eso abunda en la precarización y ellos lo saben bien porque, de hecho, en la primera reforma laboral del Partido Socialista en 2010 ya fueron los que permitieron el encadenamiento sine die de los contratos temporales, algo que después, por supuesto, profundizó el Partido Popular. Son políticas que en los últimos años hemos visto que son las políticas de austeridad que han privilegiado los privilegios de unos pocos frente al dolor y al sufrimiento de la mayoría social. Nosotros creemos que son ilegítimas e injustas, pero desde luego lo que creemos es que no se puede engañar a la gente. Si el Partido Socialista insiste en hacer un acuerdo que está preparado para que haya una gran coalición en nuestro país y para que el Partido Popular siga mandando por activa o por pasiva, que nos lo digan claramente. Desde luego con nosotros para eso no van a Por lo contar. tanto, tengo que entender de lo que se desprende de sus palabras, que son palabras autorizadas dentro de la formación, que se descarta absolutamente cualquier posibilidad de que Pedro Sánchez les convenza para que ustedes se sumen a ese pacto en las votaciones. Completamente. Hemos sido, creo que no se podía ser más sincero por nuestra parte. Hemos dicho, hay condiciones, y es histórico en nuestro país, hay condiciones para un gobierno de coalición, un gobierno de progreso. Y en eso el Partido Socialista tendrá siempre la mano tendida, siempre que haya posibilidad de formar ese gobierno. Pero ni el chantaje, ni ningún tipo de práctica que pueda desarrollar el Partido Socialista, con un tipo de acuerdo encima como el que han firmado con Ciudadanos, que es absolutamente regresivo, no van a contar con nosotros ni por activa ni por pasiva, y se lo hemos dicho muy claro, no nos vamos a abstener ni en primera ni en segunda votación. Exacto, es decir, el voto va a ser no, tanto en primera como en segunda votación. Bien, ¿qué es lo necesario, qué tiene que pasar para que entonces, a partir del día 7, si hay plan B, porque esa
todo parece indicar que esta investidura es una investidura fallida. ¿Qué cree usted que puede pasar a partir del día 7? ¿Cuál es el plan B de los partidos? Nosotros no tenemos plan B, tenemos el mismo plan desde el principio, que creemos que debe ser que el Partido Socialista rectifique y nos podamos sentar a negociar ese gobierno de coalición y ese gobierno de progreso en una mesa 4 como la que teníamos trabajada y en la que estábamos trabajando antes de que firmasen este acuerdo con Ciudadanos. Entonces creemos que la llave la tiene el Partido Socialista, que en lugar de escorarse hacia la gran coalición elija la oportunidad histórica de hacer un gobierno de progreso, y nosotros de hecho ya tenemos mucho trabajo avanzado que estaríamos encantados de seguir compartiendo con él. Hay algunos aspectos o algunos asuntos que el Partido Socialista, a tenor de lo que ha firmado con Ciudadanos, de lo que ha dicho su Comité Federal, de lo que ha manifestado su líder, son aspectos en los que eso que se denomina o se considera una línea roja. ¿Hasta qué punto ustedes están dispuestos a aplicar flexibilidad en ese tipo de líneas rojas, como por ejemplo el referéndum de autodeterminación que proponen para algunas comunidades tipo Cataluña? Fíjese, antes una cuestión, todo el mundo creía durante semanas que para nosotros el motivo de mayor diferencia o de mayor escollo con el Partido Socialista iban a ser cuestiones como las que ha mencionado, pero los escollos fundamentales se dieron con el diálogo sobre la economía. Es decir, creo que era algo que era difícil de imaginar, para nosotros lo fue, claro, porque estaban acordando algo completamente diferente a lo que llevan en su programa con Ciudadanos, pero el escollo fundamental fue la economía. Respecto a la pregunta que me hacía, claro que estamos dispuestos a hablar de todo, y lo hemos dicho por activa, por pasiva, de todas las maneras. Todo es dialogable. Ahora, nosotros tenemos propuestas y creemos que son las mejores, si no, no las haríamos. Entonces, tenemos argumentos para defenderlas. Si nos presentan una mejor, rectificamos y asumimos la propuesta mejor, pero no nos pueden decir, por ejemplo, que la alternativa al referéndum es llevar el Senado a Barcelona o a Cataluña, porque esto creo yo que cualquiera puede saber, tenga la opinión que tenga al respecto de la cuestión catalana, que no es una salida a la cuestión territorial, no lo es. Otra cosa es que debatamos cuál es la mejor. Y en eso son ustedes los diferentes grupos que forman el entramado, vamos a llamarlo así, el gran complejo Podemos, que es Podemos, más luego Compromís, Barcelona en Común, Las Mareas, ¿tienen el mismo criterio, incluso el mismo criterio de flexibilidad, o hay algunos que es menos flexible que otros? El mismo criterio. Creemos que es un reto del próximo gobierno de España dar una salida a la cuestión territorial. Y además tenemos una voluntad firme de defender la unidad de España, pero creemos que la mejor forma de defenderla es apostar por su diversidad, por su reconocimiento, el reconocimiento de esa diversidad, de esa plurinacionalidad, y en función de ello y de ese reconocimiento tratar de construir un proyecto juntos, un proyecto compartido. Eso es una línea estratégica que compartimos todos los que estamos embarcados en este proyecto, y por eso decimos al Partido Socialista y al resto de fuerzas: miren, las soluciones que se han empleado hasta ahora no han servido para nada. Nosotros creemos que cuando las fuerzas políticas, que son mediadores de la voluntad popular, no son capaces de dar una solución a un conflicto de tal magnitud, es mejor devolverle la palabra a la gente, a la ciudadanía, y que la gente decida directamente. Si ustedes tienen una solución mejor, estamos deseando oírla, de verdad, porque llevamos 2 años de cada vez mayor encallamiento de esta situación. Entonces, si ustedes tienen una propuesta mejor, cuéntenosla y nos ponemos de acuerdo, manos a la obra, para trabajar. Pero de momento, para nosotros, el referéndum es la mejor propuesta que hemos encontrado, devolverle la palabra a la gente, para dar salida a una cuestión que, por lo que vemos ahora y por lo que han hecho las fuerzas políticas tradicionales, solamente hace que encallarse. Sí, pero se la devuelven a la gente, pero no a toda la gente. Quiero decir, a mí no me dejan opinar en ese referéndum. No es cierto. Nosotros decimos que todos los españoles y las españolas tienen que votar para hacer cambios sustanciales que requiere nuestra Constitución, y entre ellos... Pero eso viene obligado, Irene. Eso viene obligado por la propia norma. Claro. Pero en un referéndum de autodeterminación de Cataluña, que va a cambiar mi país, yo, que soy elemento de ese país, no puedo opinar. Nosotros lo que decimos es: el 80% de los catalanes quiere opinar sobre cuál es su futuro. Démosles la palabra. Y eso tiene que ir, por supuesto, de la mano de que el conjunto de los españoles hablen
no solamente sobre el referéndum en Cataluña y sobre cómo quieren que sea el encaje territorial de las diferentes naciones de nuestro país, sino que tenemos que debatir sobre si queremos que se blinden los derechos sociales en la Constitución, tenemos que debatir sobre si queremos una justicia independiente, tenemos que debatir y acordar entre todos cuáles deben ser las normas básicas que regulan la convivencia, que está muy resquebrajada, digamos, por la acción bastante irresponsable de las élites políticas de nuestro país en los últimos años. O sea que, por supuesto, decimos, todos los españoles tienen que votar y poder decidir no solamente la cuestión territorial, tienen que poder decidir de los grandes consensos que vehiculan la convivencia. Y eso es lo que se ha restado en los últimos años, lo que ha posibilitado el resquebrajamiento de esos consensos y lo que finalmente ha hecho que estemos en esta situación Entonces, de crisis. ¿el referéndum es solo en Cataluña o en todas partes? El referéndum tiene que ser un referéndum en Cataluña para saber qué piensan los catalanes respecto a su encaje territorial, Sí. y tiene que ser también, tiene que ir de la mano de una consulta en el conjunto de España, no solamente sobre el referéndum, insisto, sino sobre todas las cuestiones que articulan Bueno, la pero convivencia. ahora las otras no me interesan. Damos por hecho que las otras son muy importantes. Pero a la gente probablemente sí. Sí, bueno, son muy importantes. Pero me interesa Yo quiero decidir también sobre el encaje de Cataluña. Porque el encaje de Cataluña es el encaje en mi país. Y sobre mi país no pueden hablar solo una parte de los ciudadanos de mi país para ver cómo lo fraccionan o no lo fraccionan. Pero sí, yo estoy segura de que más allá de ese planteamiento en el que es vota uno o vota otro, más allá de eso, de lo que se trata es de devolverle la voz a la gente, y es evidente que en un proceso como el que estamos viviendo en cuanto a la cuestión territorial tendrán que hablar todos los españoles, insisto, sobre todas las cuestiones en las que nuestra convivencia está en crisis, que es más que la cuestión territorial, aunque ahora no le interese hablar de ello. Pero además tendremos que escuchar a los catalanes, que son una sociedad que llevan, bueno, pues 2 años de encallamiento en una crisis que solo hace que profundizarse. Por eso planteamos, votemos, devolvamos la voz a la gente y que sea la gente la que decida cómo articular un proyecto de convivencia. Y estoy convencida de que si la gente siente que puede dar su opinión, podremos construir un proyecto de convivencia y un proyecto unido, porque digamos, si es que el principal problema de nuestro país es que nos hemos negado en los últimos años, las élites políticas de nuestro país se han negado a reconocer la diversidad de nuestro país. Bien. Mis compañeros seguramente le quieren saludar o quieren preguntarle alguna cosa a Ignacio, Claro. José Luis, Sí, Inocencio. Nos quedan 3 minutos. días, Irene. Yo quería preguntar simplemente una cosa. Más allá del debate de investidura esta semana, los 2 meses que quedan reglamentarios antes de disolver las Cortes, la coalición, es decir, la entrada en el gobierno por parte de Podemos, ¿sigue siendo condición imprescindible para alcanzar cualquier pacto con el PSOE? De hecho, creemos que es una consecuencia de los resultados electorales. Si usted se fija en lo que ha votado la ciudadanía, pues al Partido Socialista le han votado unos 5.300.000 personas y a Podemos nos ha votado algo más de 5 millones. Creemos que es consecuencia inevitable que la gente ha votado no gobiernos monocolor, que van a ser por fuerza gobiernos más inestables y con más dificultades para llevar adelante la legislatura. Creemos que, por el contrario, lo que ha votado la gente, y una consecuencia de ese voto emitido, es que los gobiernos fuertes, los gobiernos estables que pueden acometer las principales reformas que necesita nuestro país, son gobiernos de coalición. Y por eso, claro que sí, nosotros le hacemos una propuesta al Partido Socialista de cooperación, de colaboración en un gobierno de coalición. Buenos días, Irene. Buenos días. Vamos a ver, usted ha dejado muy claro que van a votar que no en la investidura, tanto en la primera vuelta de la mayoría absoluta como en la segunda. A partir del día 7, lo primero que le van a exigir a los socialistas para sentarse en la mesa con ellos es que se baje del tren Ciudadanos. No se trata de una exigencia, se trata de una necesidad. Si lo que nosotros queremos es hacer un gobierno de coalición, de progreso, junto al Partido Socialista, pues no podemos iniciar los diálogos sobre ese posible gobierno cuando sabemos que el Partido Socialista ha acordado con Ciudadanos, insisto, por ejemplo, reducir la indemnización por despido. Sobre eso. Han rectificado una parte del documento, pero la parte que rectifican sigue reduciendo los días que se dan de indemnización por despido. Entonces es una rectificación que en todo caso sigue siendo lesiva para los derechos de los trabajadores, rectificación incluida, que antes estaba todavía peor. Por tanto, claro que nosotros podemos dialogar con el Partido Socialista, pero si de lo que se trata ahora es de formar un gobierno y parece que esta investidura va a ser más bien un teatro que una investidura real, pues cuando nos sentemos a negociar con el Partido Socialista es para hacer un gobierno
gobierno. Y eso evidentemente exige que abandonen el acuerdo con Ciudadanos, porque nosotros creemos que es lesivo para los derechos de la mayoría social y jamás vamos a entrar en un acuerdo de gobierno con esas condiciones. Ahora, con Ciudadanos nunca. Es que no podemos gobernar juntos. Es O sea, que cualquiera que nos haya votado tres. lo puede entender mucho mejor Sí. de lo que lo entiende cualquiera en las tertulias de televisión. Es que cualquiera que nos haya votado sabe que nos podemos entender, podemos dialogar, pero Ciudadanos y nosotros no podemos gobernar juntos porque tenemos propuestas de país completamente diferentes. No habrá gobierno a tres, vamos a decir una palabra. Con Ciudadanos y con el Partido Socialista no, con Compromís, con Izquierda Unida, Sí, sí, Unidad exacto. Popular, por supuesto que puede haberlo. A mí me ha quedado claro que es usted sincera cuando dice que van a votar 2 veces no. Me ha quedado claro. Y también me ha quedado claro, para la pregunta de Carlos, que usted piensa que puede haber un referéndum en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, en Canarias, sin que yo, español, intervenga. ¿Eso está claro también? Lo que... No, quiero que conteste a esto. No me diga que Pero- hay que ir a todo, porque está bien que hay que ir a todo, por supuesto, pero... Pero claro que yo creo que si en democracia hay una comunidad que siente que tiene que poder decir qué piensa, un político responsable y demócrata tiene que darle la voz a esa gente simplemente para saber lo que piensan y poder gestionar Por lo tanto, la convivencia admitimos en el un país. referéndum en cualquier sitio de España sin que intervengamos todos los españoles. Y eso es está, más, eso está claro. Sí, y le digo más, creo que eso es la mayor garantía que tenemos hoy en nuestro país Sí, bueno, para construir la unidad. Tendrán que cambiar la ley no lo permite, por cierto. Claro que se permiten las no, consultas. esa no. Y por Claro que se Esa permiten, no. sí, sí. No, esa no. Esa no. Esa no. Y por último, una pregunta muy Pero ¿cómo no breve. se va a permitir Que eso? no, No, que la no. actual Constitución no lo permite, pero ni el 90 y tantos no lo permite. Vamos a otra última pregunta, muy breve. Ustedes tienen sus raíces, su semilla en el 25 de mayo, quiero recordar, ¿no? En el movimiento que hubo en La Madrid. Que Era llamaron- 25 era el el 15. El 15. El 15 de mayo, Sí. perdón. 15. Yo estuve El allí, 15M. yo estuve allí 2 veces. Y oí una y otra vez frases como la soberanía no está en las Cortes, está aquí en la plaza. Y frases parecidas que son totalmente fascistas. Ustedes, totalmente fascistas. El decir que la soberanía no está en la gente que hemos escogido y está en la plaza, esto es antifascista en mi opinión. Usted puede disentir, pero ¿usted estaría de acuerdo ahora con esa frase todavía? Permítame que le diga que yo estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo español. Pero no los que Y se luego- reúnen en la Plaza Mayor. Y luego los políticos, lo que decíamos en esas plazas es, los políticos son mediadores de la voluntad popular. Cuando los políticos traicionan la voluntad popular y llevan, Traicionan. y llevan, por ejemplo, en su programa que van a anteponer los derechos de la gente, pero luego hacen un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución y pagar antes a los inversores internacionales y traicionan? defender los derechos de la gente, ¿Cómo traicionan? entonces la soberanía debe volver al pueblo. Fíjese lo que dice el prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esos acuerdos internacionales se hacen para que los pueblos no se vean compelidos a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Esto es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos un parlamento Humanos. democráticamente elegido con todas las garantías y hay gente que dice que ellos no responden a la voluntad popular, los que lo están diciendo tienen un tinte fascista parecido a los nazis, parecido a los comunistas y parecido a la falange. En Bueno, mi pero opinión, y si ahora- me permites, Carlos, Sí, Irene. en mi opinión, es todo lo contrario. Claro que todos en una sociedad democrática aceptamos que los políticos, los partidos políticos, son mediadores de la voluntad popular, pero los políticos siempre tienen que estar sometidos a quien la Constitución dice que detenta en último término esa soberanía, que es el pueblo. Y por eso cada 4 años hay elecciones, porque tú no le das a un político un cheque en blanco. Un político es un mediador que presenta un programa electoral y tú le votas. Si el político lleva en su programa electoral una cosa y hace lo contrario, Bueno, sí. el pueblo tiene derecho a decir, oigan, quiero elegir a otros políticos Eso sí. que cumplan con lo que dicen Pues que van a hacer por lo que yo les voto. La soberanía es popular está en el Parlamento. Irene Montero, es diputada por Madrid de Podemos, que nos ha visitado esta mañana. Lamento no haber estado con usted, Irene, pero estoy ahora mismo en Caño Roto y me voy a Pan Bendito, que también está muy bien. Ya están ahí, ya están ahí. Eduardo, arranca. Arranca, Eduardo, a Pan Bendito. Ay. No, ya está. No, que no me cogen. Que no me cogen. Irene, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Hasta por la invitarme, próxima. de verdad. Ha sido usted Gracias. muy amable.